Buenas tardes, nosotros somos del octavo semestre, somos el grupo número 1 y vamos a presentar nuestro caso o historia clínica multidimensional. Siguiente, por favor. En la tabla de contenidos vamos a encontrar 9 ítems, donde vamos a encontrar como número 1 identificación, número 2 motivo de consulta, número 3 enfermedad actual, el número 4 revisión por sistemas, en el número 5 vamos a encontrar antecedentes personales, en el número 6 los antecedentes familiares, en el número 7 los procesos diagnósticos e identificación de problema, en el número 8 conclusiones diagnósticas y por último el número 9 que es la intervención y plan de manejo. Siguiente, por favor. Para contextualizar el caso, vamos a hablar de un paciente de 23 años con hipertensión arterial secundaria a estenosis de la arteria renal derecha. Siguiente, por favor. En identificación, por confidencialidad, no vamos a decir el nombre de nuestro paciente. Nuestro paciente nació el 19 de enero de 1998, tiene 23 años, es de sexo masculino, tiene un grupo sanguíneo A negativo. Nuestro paciente tiene como ocupación estudiante, la escolaridad es universitario y su régimen de salud es contributivo ya que pertenece a la EPS Comeva. El informante es el paciente, así que vamos a tener una confiabilidad buena. Siguiente, por favor. Bueno, nuestro paciente consulta prácticamente hacer el control general. En enfermedad actual tenemos un paciente masculino de 23 años de edad, con antecedentes de hipertensión secundaria a estenosis de la arteria renal desde el 2019. Manejo con telmisartán 80 miligramos días y alopurinol 100 miligramos días. Tiene un trastorno depresivo mayor desde el mismo año que le diagnosticaron la hipertensión. Está en manejo con escitalopram, tabletas de 10 miligramos día. Hace un momento niega síntomas de exacerbaciones agudas de las patologías. Bueno, para pasar a la revisión por sistemas, entonces tenemos que esta es una revisión cefalocaudal en la cual se le pregunta al paciente ciertos síntomas y él nos refiere o no, nos refiere pues estos síntomas. En el caso de nuestro paciente, no nos refirió algún síntoma positivo. Siguiente. Bueno, entonces ya para hablar de los antecedentes personales, pues en primer lugar, entonces vamos a tener los antecedentes patológicos en los que se encuentran asma, que la tuvo hasta los 15 años, en la hipertensión secundaria, la cual fue diagnosticada en el 2019, también diagnosticó estenosis renal derecha y también en un trastorno depresivo mayor. Finalmente, pues en sus antecedentes patológicos también se encuentra la otitis a repetición por estrechez de la trompa de Eustaquio, la cual se le diagnosticó desde los 5 años. En cuanto a los antecedentes inmunológicos, pues presenta todas las vacunas, y también pues presenta el carnet. Los antecedentes farmacológicos, entonces se van a encontrar que el paciente consume telmisartán, 80 miligramos por día, acetaminofén, ocasionalmente, 500 miligramos, y alopurinol, 100 miligramos por día. También escitalopram, tabletas de 10 miligramos por día. La siguiente. En cuanto a los antecedentes alérgicos, entonces ahí vamos a encontrar que el paciente tiene alto grado de atopía, le causa alergia a los gatos, los perros, el polvo, también el polen, los ácaros, el tomate, las nueces de Brasil y demás frutos secos como las castañas y el marañón. En cuanto ya pues los hábitos, entonces para dividirlos en saludables y de riesgo, en cuanto a los saludables, entonces encontramos que el paciente hace ejercicio regularmente, ocasionalmente también asiste al gimnasio, realiza deportes de medio nivel y además manifiesta que tiene una alimentación balanceada, consume altas cantidades de proteína y vegetales y tiene bajos niveles de consumo de carbohidratos. En cuanto a los antecedentes de riesgo, entonces el paciente refiere que ocasionalmente consume alcohol y también consume altas cantidades de dulce. Tiene buena capacidad de amortiguamiento, ya que pues
tiene una buena red de apoyo familiar. Bueno, en los antecedentes familiares, pues entonces por el lado materno tenemos que pues la madre tiene o cursó una glomerulonefritis membranosa y también una depresión. Por parte de ella tenemos que el abuelo de nuestro paciente tuvo Alzheimer y la abuela materna estuvo diagnosticada con un trastorno somatomorfo de tipo hipocondriaco. Ya por parte de paterna, pues tenemos que el padre tiene o cursa una hipertensión pues esencial, también cursó una depresión. Por esta parte tenemos que la abuela tuvo un cáncer de útero y el abuelo tuvo también una depresión. Siguiente. Bueno, para hablar de la clasificación pues del paciente, entonces vamos a decir que se encuentra en ciclo vital individual como adulto joven. Y en cuanto al ciclo vital familiar lo tenemos en consolidación. Siguiente. Bueno, para hablar del familiograma y conocer un poquito más a nuestro paciente, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los abuelos paternos y maternos. Entonces, vamos a empezar por la parte paterna. Tenemos que el abuelo Benjamín Pérez falleció a los 45 años y la abuela Leonor Vázquez a los 40. Entonces tenemos, como lo nombraba anteriormente mi compañera, que el abuelo tenía un diagnóstico de depresión y la abuelita también depresión y cáncer de útero. Por parte de los abuelos, pues nació el padre John Jairo, que en este momento tiene 51 años, y Benjamín, el tío, que tiene 54 años. En cuanto a los abuelos maternos, tenemos a don Lucio, de 90 años, y a la abuela Ruby Quintero. Entonces, el abuelo materno lo tenemos con antecedente de Alzheimer y lo que es la abuela con un trastorno de somatomorfo tipo hipocondriaco, o sea, con antecedentes pues psiquiátricos. De estos abuelitos nacieron lo que fueron 3 mujeres y un hombre, del cual pues la mamá del paciente tiene 48 años. Lo que son las líneas verdes, tenemos la relación que viene siendo cercana, pero no tan afectiva. Mientras que las rojas son ya como más emocionales. Entonces tenemos que el núcleo principalmente el familiar del paciente es con su hermano, y con su mamá, ¿sí? Ya que sus padres tienen buena relación, pero se encuentran separados. Siguiente, por favor. Bueno, hablando del ecomapa, entonces ya tenemos cómo es su entorno y su relación pues con las diferentes áreas. Tenemos que en cuanto a su familia, él tiene muy buena relación con sus abuelos maternos y con su hermano y con la mamá, ¿cierto? Tenemos que tiene novia, tiene muy buena relación con su novia. En cuanto a la parte religiosa, él no cree en Dios, entonces por eso le colocamos esa linecita roja. Lo que viene siendo la parte en cuanto al trabajo, le colocamos una sola lineacita porque trabaja de vez en cuando con una inmobiliaria. La parte ya que viene siendo con los amigos y con las salidas y todo esto, sale de vez en cuando, tiene buena relación. Con la universidad tiene muy buena relación, le gusta muchísimo leer. En cuanto a hobby, le gusta el fútbol, lo practica de vez en cuando. Con su enfermedad le colocamos muy buena relación. ¿Por qué? Porque su EPS, que es contributiva, él nos manifiesta que le da todo lo que son los medicamentos, todos los procedimientos, las consultas a tiempo, en el tiempo en que lo necesita y pues que le ha ido muy bien. Siguiente. Se realizó un examen físico detallado en orden cefalocaudal, donde se encontró un paciente en buen estado general, ubicado en las 3 esferas, con un aparente buen estado nutricional, una fascia compuesta y un biotipo mesomorfo. En cuanto a la antropometría, entonces se encontró con un peso de 74 kilogramos,
una talla de 1,68 y un IMC de 26,2 y los signos vitales dentro de los rangos normales. La tensión arterial dentro de metas. Siguiente. Entonces ya en la parte de cabeza, de ojos y de oídos no se encontraron ningún tipo de alteraciones, todo normal. La siguiente. Y la parte de boca y cuello también, todo normal. En cuanto al tórax, se encontró un tórax simétrico, con ruidos cardíacos rítmicos, sin presencia de soplos, un murmullo vesicular adecuado y un framito vocal conservado. Un abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, con ruidos hidroaéreos presentes y sin visceromegalias. Siguiente. Y en cuanto a las extremidades, se encontraron simétricas, con la movilidad conservada, sin edemas, sin signos de y el estado neurológico sin déficit aparente. Bueno, pues para hablar de la identificación del problema debemos entender que el problema que está desencadenando el diagnóstico principal, es decir, la hipertensión arterial secundaria, es la estenosis arterial o estenosis renal, o también se conoce como, estenosis renal, que como vimos, que esta consiste, pues como a grosso modo, en una estenosis de la arteria que le va a dar nutrición, pues a los riñones, que son las arterias renales. Y vemos que este paciente, en cuanto a signos y síntomas, pues no presenta ningún tipo de estos, debido a que pues todas sus patologías por las que está cursando pues no se encuentran debidamente tratadas, por lo que pues este paciente no refiere ningún tipo de signo o síntoma. Siguiente. Bueno, entonces como para hacer una correlación de lo que está sucediendo al interior del aparato, del organismo de nuestro paciente, podemos decir que los mecanismos por los cuales se produce la hipertensión secundaria a la estenosis de la arteria renal, específicamente la derecha, que en conclusión sería una hipertensión renovascular. Esto está compuesto por unos mecanismos, una cascada de mecanismos que sean a nivel intrínseco, que son principalmente la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, la activación del sistema nervioso simpático y la activación de hormonas vasoactivas, principalmente la vasopresina. Tenemos un modelo clásico que explica prácticamente la hipertensión renovascular secundaria a estenosis de la arteria renal, y es el modelo de Goldblatt, en el cual se hace un experimento y se pone una pinza en la arteria renal, por decirlo, la derecha, que es la que está afectada en nuestro paciente, y la arteria contralateral, que sería la izquierda, va a tener un funcionamiento normal. Sucede que al poner esta pinza, que estaría semejando a lo que es la estenosis de la arteria renal derecha, el paciente va a presentar una hipoperfusión renal. Esto va a disminuir la tasa de filtración glomerular, lo que va a producir la activación de la renina, que se encuentra en las células justaglomerulares y que se activa principalmente a estímulos como de hipovolemia, que serían como disminución en el cloro o en el sodio fisiológicamente, y esto lo que va a hacer es activar una cascada enzimática que termina como dando como resultado la producción de la angiotensina 2, que es un potente vasoactivo, vasoconstrictivo periférico, y que pues a la larga esto va a terminar con un aumento de la presión arterial.
Además, va a haber una resistencia periférica estimulada por factores como lo son la proteína G, la fosfolipasa intracelulares, y que pues va a terminar en un aumento de la cantidad de trifosfato, inositol a nivel intracelular, y esa situación va a promover como tal a una liberación de calcio intracelular, y pues esto también va a potenciar la vasoconstricción periférica de las células musculares lisas que se encuentran a nivel de vasos sanguíneos, y como tal va a permitir la persistencia y la progresión en el tiempo de esta hipertensión arterial secundaria a la estenosis de la arteria renal representada por el modelo. La siguiente. Bueno, ya para hablar como tal de la historia natural de la enfermedad, primero hay que comenzar pues diciendo que esta como tal se va a tratar en la descripción que ocurriría de la enfermedad sin la intervención médica. Entonces va a tener como varias etapas. En cuanto a la primera etapa, que se conoce como el periodo prepatogénico, aquí se van a ubicar como tal las interacciones que ocurren entre el individuo y su ambiente biopsicosocial. Eh, o sea, como que hay interacción de varios factores que van a como tal a predisponer la enfermedad. Entonces, en primer lugar, están los factores de la gente, en los cuales se van a ubicar como tal una alteración en los vasos sanguíneos, una arteriosclerosis, también una disfunción renal y pues también la genética. Ya en los factores que determinan al huésped, entonces se encuentra la predisposición genética, la obesidad, el sobrepeso, y finalmente en los factores que determinan como tal el medio ambiente, entonces se van a ubicar, pues digamos que el paciente tenga una dieta rica en sodio, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, la obesidad, la insuficiencia renal, también la arteriosclerosis secundaria a alguna patología y la falta de ejercicio físico. Entonces, digamos que estos determinantes van a interactuar y pues darán como resultado como tal ya el periodo patogénico, que se va también a dividir como en dos partes. Entonces, la primera parte es la etapa preclínica, que esa es caracterizada como tal por los cambios bioquímicos y tisulares que van a coexistir para que se dé la etapa clínica de la que hablaré posteriormente. Entonces, en la etapa preclínica vamos a tener los cambios tisulares que predisponen como tal a la hipertensión arterial. Entonces, los cambios hemodinámicos, la disfunción endotelial, también va a haber un aumento del gasto cardíaco, aumento de la resistencia vascular periférica y pues como tal hay también destrucción de los vasos sanguíneos periféricos pequeños. Estos cambios tisulares entonces van a llevar a una etapa clínica que es en la que el paciente ya como que tiende a consultar y es donde el médico tiende como a intervenir. Entonces en esta etapa clínica pues se van a encontrar los signos y síntomas tanto específicos como inespecíficos. Cuanto a los específicos, entonces, pues tenemos la epistaxis, las arritmias, alteraciones en la visión, la cefalea, que tiene como predominio que sea por la mañana, también los acúfenos, fosfenos, el dolor torácico, los mareos, parestesias, y pues demás síntomas que son característicos de la hipertensión. Y ya en cuanto a los inespecíficos es donde la enfermedad como que suele cursar de manera sintomática. En la etapa clínica también se van a encontrar pues las posibles complicaciones, secuelas y pues también la muerte como tal. Cuanto a las complicaciones de la hipertensión arterial, pues entonces ya encontraríamos daño a los vasos sanguíneos que van a conducir también pues a como un daño en los órganos periféricos adyacentes a esta lesión, también arteriosclerosis, formación de trombos, aneurismas, infartos. Entonces, pues ahí se encuentran como las principales complicaciones. También, pues hay secuelas, como tal, ubicamos ahí a la disfunción renal crónica, a trastornos cardíacos, nefropatía, encefalopatía, y finalmente, pues también ahí se ubicaría la muerte, que es donde pues no se desea llegar, y entonces ahí la muerte puede ser dada por un fallo renal, por un accidente cerebrovascular o también por un infarto agudo del miocardio, todo esto pues desencadenado como tal por
por los cambios y las complicaciones que se encuentran en la hipertensión arterial. La siguiente, por favor. Bueno, entonces hay que resaltar que la historia natural de la enfermedad también como que incluye la prevención, porque hay que ser conscientes que desde el punto de vista como tal de la salud colectiva, esa se ve beneficiada mientras más precozmente se aborden los problemas a lo largo de la historia natural de la enfermedad. Entonces, vamos a ubicar pues en el primer lugar a el nivel de prevención primario en los que se va a dar como tal una promoción a la salud y una protección específica. Entonces, en cuanto a la promoción de la salud, hay que, digamos, adoptar o fortalecer medidas que fomenten un estilo de vida saludable. La educación al paciente también se encuentra ahí, la responsabilidad individual, como de fortalecer el autocuidado, también hay que orientar sobre la prevención de adicciones y como tal ahí se centra en la educación y pues como su nombre lo dice, a promover la salud. También ahí en la prevención primaria se encontraría la protección específica, que es donde ya vamos a abordar el control del peso, el aumento de la actividad física, una ingesta adecuada de potasio, una alimentación como tal balanceada. También ahí vamos a ubicar distintos programas que se van a enfocar en la detección precoz de estas enfermedades y también como en fomentar la asistencia al médico para que así se pueda como prevenir llegar a tener que usar un nivel de atención secundaria. Ya aparte de la prevención primaria, pues entonces encontraríamos la prevención secundaria y terciaria. En cuanto a la secundaria, nos vamos como a guiar hacia limitar el daño como tal de la enfermedad. Entonces aquí hay que dar medidas dietéticas más estrictas, también ofrecer educación sobre los signos de alarma, un control periódico de la tensión arterial y también hay que como guiar al paciente a que se suministre la medicación de manera correcta, en hora oportuna. Finalmente, la prevención terciaria, entonces ya encontramos la rehabilitación, que es donde vamos a intentar como reintegrar al paciente en su vida cotidiana, laboral y social, donde va a haber una nutrición de manera más estricta, también puede asistir a grupos de apoyo y pues como tal, insistirle al paciente en que haga más ejercicio y tenga un estilo de vida más saludable. La siguiente. En cuanto al resumen de datos positivos, entonces es un paciente masculino de 23 años que tiene antecedentes de hipertensión arterial secundaria a una estenosis renal derecha, en manejo con telmisartán 80 miligramos día y allopurinol 100 miligramos día. Tiene antecedente también de trastorno depresivo mayor, en manejo con escitalopram, tabletas de 100 miligramos día, y otitis a repetición por estrechamiento de la trompa de Eustaquio. También tiene antecedente de alto grado de atopia. Y en cuanto a la revisión por sistemas, no refirió ningún tipo de síntomas al momento, negó cefalea, palpitaciones, y al examen físico se encontró un paciente en buenas condiciones generales, con unos signos vitales dentro de los rangos normales, y en el tórax no se auscultaron soplos, fueron ruidos cardíacos rítmicos, el abdomen globoso, depresible, y a nivel renal tampoco se auscultaron soplos. Bueno, con respecto pues a las conclusiones diagnósticas, debemos conocer que pues existen varias conclusiones diagnósticas, por ejemplo, la etiológica, topográfica, específica. En este caso, por ejemplo, la etiológica quiere decir que tiene como objetivo fundamental descubrir la causa o los factores que son potencialmente reversibles y que pueden beneficiarse de un tratamiento específico. Por ejemplo, las causas pueden ser un agente, un huésped, ambiente o pues otros factores, por ejemplo, genéticos. En este caso, este paciente, el etiológico, decimos que es una estenosis arterial renal derecha. Con respecto a la conclusión diagnóstica topográfica, resulta que es de la aplicación del método anatomoclínico, es decir, pues a partir de signos, síntomas, y que se trata de establecer mediante argumentos fisiopatológicos y anatómicos la localización pues de esta lesión.
En este caso del paciente, ubicamos que es del sistema cardiovascular y el sistema renal. En la conclusión pues, diagnóstica específica, vamos a hablar que es de un estudio a profundidad del o los problemas de la realidad, a pues, abordar, a intervenir, a transformar, es pues la expresión del conocimiento de un determinado problema, pues como que llegar al punto exacto del problema que es exactamente. En este caso pues sería la hipertensión secundaria a la estenosis renal que el paciente tiene. Siguiente. Pues para hablar de diagnósticos diferenciales, pues debemos conocer qué significa y pues esto quiere decir que evoca a las entidades nosológicas cuya presentación clínica es similar a la específica que el paciente refiere. Y pues sería como de la emisión de un resultado preciso que determine cuál es el nombre del verdadero proceso patológico al que concurre. O sea, siempre nos planteamos diagnósticos, muchos diagnósticos diferenciales, pero debemos llegar a la conclusión de a uno solo. Entonces, de esos diagnósticos van a ser todos similares por su sintomatología, por los signos que presenta, pero siempre va a resaltar uno que es como el principal al cual vamos a llegar, que es el específico. En este caso, pues del paciente, tenemos diagnósticos tales como principalmente enfermedades renales y enfermedades cardiovasculares, porque son las que se presentan más en pacientes jóvenes que llegan a ser una hipertensión, pues tan jóvenes, por decirlo así. Por ejemplo, puede tener un feocromocitoma, un adenoma suprarrenal, un síndrome de Cushing, tumores pues, en la glándula suprarrenal, que igual es como lo mismo que decir un adenoma, y ciertos defectos de nacimiento pueden ser congénitos en los vasos sanguíneos. Siguiente. Bueno, con respecto al impacto en la funcionalidad, al paciente, en este caso, se afecta su parte, como lo decía anteriormente mi compañera, a nivel de su alimentación, ya que su dieta tiene que ser básicamente hiposódica, para controlar también peso y demás, que es importante para mantener su tensión arterial controlada, pues es necesario que tenga un consumo bajo en carbohidratos, que tenga constantemente una rutina de ejercicio y que sea un alto consumo de verduras, proteína, entre otras cosas, para evitar un sobrepeso, pues ya que se pasa a obesidad. Y por otra parte, tenemos que en ciertas ocasiones, debido a su hipertensión, puede presentar unas altas hipertensivas, lo cual puede llevar a que el paciente consulte constantemente al servicio de urgencias para el manejo de estas y las migrañas constantes debido a su hipertensión arterial. Siguiente, por favor. En cuanto a las leyes diagnósticas, se hace referencia a 4 leyes, donde la ley de Agatha Christie encontramos víctima los vasos sanguíneos, el culpable la estenosis renal, cómplice la herencia y la circunstancia la edad temprana. Referente a la ley de lo más frecuente, vamos a encontrar la enfermedad parenquimatosa renal, la enfermedad renovascular, el aldosterismo primario, el feocromocitoma y la patología tiroidea. Referente a la ley del parsimonia, vamos a encontrar lo que es la estenosis renal. Y en la ley de la prioridad vamos a encontrar lo que es el feocromocitoma. Siguiente. Bueno, con respecto a la intervención o plan de gestión que vamos a realizar, pues que vamos a hallar con nuestro paciente, primero la parte farmacológica, vamos a continuar con el manejo de telmisartán de 80 miligramos día, el aropurinol de 100 miligramos día y que eso sería para manejar su tensión arterial y el escitalopram de 10 miligramos día para manejar su trastorno depresivo. Adicional a esto, no farmacológico, se va a continuar con una realización de ejercicio, 30 minutos como mínimo, 3 veces por semana, y continuar con su dieta hiposódica y baja en carbohidratos para manejar el peso del paciente y que no haya como por añadidura una complicación por un sobrepeso o una obesidad. Siguiente, por favor. Esta es la bibliografía de donde se tomó pues información para realizar la parte de la etiopatogenia y ya, gracias.